Hola, buenas tardes a todos. Todos los que han estado saludando en el chat también. Bueno, vamos a comenzar. Entrando ya en los últimos temas, antes del parcial. Bien. Los temas que tenemos el día de hoy es polinomio de Taylor, sucesiones y series. Suelen ser temas un poquito más abstractos, un poquito más complejos. ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Bien. Bien, bien. Bueno. Vamos a comenzar teniendo presente el desarrollo de la fórmula de Taylor, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo esto? Tenemos que tener presente que los polinomios son las funciones más simples. Cuando habla de eso, se refiere a que un polinomio, ¿sí?, que no tiene cociente, digamos que es la sumatoria de términos, suelen ser las funciones más simples. Y lo que vamos a tratar de hacer es aproximar una función f a un polinomio p de un grado determinado. Es decir, una función la vamos a tratar de aproximar a un polinomio de un grado determinado. ¿Por qué hacemos eso? Porque lo que dijimos recién, los polinomios son las funciones más simples. Si la diferencia entre la función y el polinomio es pequeña, porque estamos diciendo que la vamos a aproximar, se podrá trabajar con el polinomio en vez de hacerlo con la función. Consideremos entonces una función f que esté definida en un entorno del punto A con derivada en x igual a A hasta la de orden n. Ya vamos a hacer un gráfico de esto. Y aproximemos f a ese polinomio p de x de grado n, tal que en A coincidan los valores de f y de p, así como los valores de las n derivadas sucesivas. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Vamos a hacer un dibujo. Y de nuevo, lo que les digo siempre, les pido disculpas por el pulso. Tenemos un sistema de ejes X e Y, donde tenemos una función tal como es f de x, y lo que vamos a hacer es proponer un polinomio, ¿sí?, p de x, en donde ese polinomio p de x se va a aproximar a la función f, en lo que hemos leído recién. Es decir, que podríamos escribir que f de x
es igual al polinomio P de X, pero aquí estaría cometiendo un error, porque estamos poniendo que es igual. En realidad, está aproximado y para que eso sea, nos vamos Hola a todos. Por algún motivo se cayó Zoom. No sé si me están escuchando. Sí, profe, se lo escucha ahora. Bueno, disculpen chicos, no sé qué sucedió. Vamos a retomar rápidamente lo que estábamos haciendo. Habíamos graficado un sistema de ejes, una función f de x, ¿sí? Y habíamos graficado un polinomio p de x, ¿sí? Habíamos dicho que el polinomio p de x se aproximaba a la función f de x, ¿sí? Habíamos dicho que f de x era igual a p de x, ¿sí? Pero aquí estamos diciendo que es igual, en realidad hay una diferencia porque se está aproximando, ¿sí? Esa diferencia la habíamos empezado a conversar hasta que se cortó, la habíamos llamado como el resto de x, ¿sí? Es decir, para que f sea igual a p de x, tiene que ser, hay que sumarle un resto, ¿sí? Un resto. Hay que sumarle un resto. Ese resto, ¿sí? Vamos a decir que f de x es igual a un polinomio de grado n y habrá un resto de grado n, ¿sí? Que ese resto, ¿sí? Si nosotros hacemos el límite de x que tienda a infinito de Rn, ¿sí?
Es decir, si aumentamos, esto no es, disculpen, no es X. Si esto... No, hay un error. Disculpen, chicos, un segundo, por favor. Si n tiende a infinito, ¿sí? De Rn, ¿sí? Esto es igual a ¿qué? A 0. Es decir, que a medida que aumente la cantidad de términos que tenga este polinomio, ¿sí? Este Rn va a ser cada vez más chico, porque más se va a aproximar el P de X al F de X, ¿sí? Una de las condiciones que impone es que en un determinado punto, ¿sí? El A, el P de X es igual al F de X, ¿sí? También impone otras condiciones que las vamos a ir viendo ahora a medida que avanzamos con la presentación. Entonces, ¿qué es lo que hemos mencionado hasta ahora? Es esto que hemos leído aquí, ¿sí? Donde vamos a tratar de aproximar una función f de x a un polinomio, ¿sí? P de x, y la función f definida en un intervalo, en un entorno del punto A con derivadas de x igual a A hasta la de orden n. Es decir, vamos a obtener las derivadas hasta un orden n, en donde aproximaremos f a un polinomio p de x de grado n, tal que A coincida con los valores de f y de p, que es lo que hemos marcado recién en el gráfico. Entonces, en forma general, ¿cuáles son las condiciones de Taylor? Dice que el f de A sea igual al p de A, que es el punto que marcamos, ¿sí? Donde eran igual. Pero también establece que el f' de A, o sea, la derivada de la función, sea igual al polinomio derivado valuado en la misma función. Y así con las sucesivas derivadas, con la derivada segunda, con la derivada tercera, etc. Tal polinomio recibe el nombre de polinomio de Taylor de grado n para f en A. Es decir, haciendo estas, digamos, consideraciones, se obtiene el polinomio de Taylor. ¿Y cómo sería ese polinomio de Taylor? Bueno, si el polinomio p de x en forma genérica es igual a una constante más otra constante por x menos a, ¿sí? Donde nos hemos movido en x una cierta cantidad respecto de a, ¿sí? Más otra constante 2 con el mismo movimiento, pero ya al cuadrado, más en general una constante n, ¿sí? Con el mismo movimiento a la n.
Es decir, un polinomio en forma genérica. ¿Cómo van a ser las derivadas de este polinomio? Bueno, la derivada primera de este polinomio va a ser igual. La derivada de una constante es 0, por eso aquí no está. La derivada de esto que está aquí, la derivada de x va a ser 1, ¿sí? Con lo cual va a ser c por 1. Aquí está c1. c1 por 1. La siguiente, ¿qué va a ser? c2 por 2, porque baja este 2, por x menos a la 2 menos 1. Por eso está escrito en 1. Y así sucesivamente, con los siguientes términos. ¿Cuál va a ser la derivada segunda? Bueno, va a ser la derivada de la derivada primera. El C1 desaparece, el siguiente va a ser 2C2, porque la derivada de x menos a es 1, más el 2 que baja, 2 por 3, que venía de anterior, por C3, por 2 menos 1 en el exponente, que es 1, por eso queda x menos a, más en general. Hasta hacer sucesivamente las n derivadas hasta donde llegaremos al producto de la constante Cn, ¿sí? en el orden n, por n factorial. ¿Qué es n factorial? Fíjense que acá nos va quedando, la derivada segunda nos queda 1 por 2. En la tercera derivada nos queda 1 por 2 por 3. Y así sucesivamente, 1 por 2 por 3 por 4, 1 por 2 por... Así, etcétera, es el factorial n, del número al que estemos. Si es la derivada quinta, será 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Si es la derivada sexta, 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6. Eso es n factorial. Ahora nosotros podemos obtener los coeficientes C0, C1, Cn, tomando x igual a a en las expresiones anteriores. Es decir, que si nosotros hacemos en las expresiones anteriores, en la derivada primera, segunda, tercera, etcétera, le damos x igual a, ¿sí? Vamos a poder obtener los coeficientes C1, C2, C3, etcétera. ¿Y cómo van a quedar? Bueno, tomemos el primer caso. Si en el polinomio p de x, en el original, hacemos x igual a, este término se hace 0. Este otro término también se hace 0. Y así sucesivamente. Es decir, que a partir de la C0 en adelante, todos los términos se anulan. Con lo cual, P de A va a ser igual a C0. Que es lo que está aquí. C0 igual a P de A. Luego, en la primera derivada, hacemos lo mismo. Hacemos P de A en la derivada primera. Si hacemos P de A en la derivada primera, este término se anula, este término se anula, y así sucesivamente se van anulando los otros términos y nos queda que P' de A, que C1 es igual a P' valuado en A sobre 1 factorial. ¿Por qué 1 factorial? Porque recuerden que les he dicho que aquí apareció 1. Como en la segunda derivada aparece 1 por 2, en la tercera aparece 1 por 2 por 3, aquí aparece 1, pero no lo escribimos. Si hacemos en la segunda derivada, P de A, si lo vamos en A, fíjense qué pasa. Lo mismo que pasó anteriormente. Aquí se anula este término y así sucesivamente. Entonces nos va a quedar que P segunda de A es igual a 1 por 2 por C2. Si nosotros despejamos C2 de acá, nos va a quedar P segunda de A dividido 1 por 2, que es 2 factorial. C2 es igual a P segunda de A sobre 2 factorial. Y así sucesivamente. Hasta encontrar que el Cn, el último término de grado que estemos derivando, va a ser igual a la derivada del polinomio n, valuada en A, sobre n factorial. Es decir, que este polinomio que teníamos originalmente, escrito como las constantes, constante 0 más constante 1 por x menos a, más constante 2 por x menos a al cuadrado, más etcétera, puede ser escrito reemplazando lo que valen las constantes. ¿Qué valen las constantes?
Bueno, dijimos que C0 vale P de A. C1 vale P' de A sobre 1 factorial por X menos A, que era este término que está aquí. Más C2, que ¿cuánto vale C2? P segunda de A sobre 2 factorial por X menos A al cuadrado. Más en general el Cn por el X menos A a la N. Y allí tendríamos el polinomio escrito o transformado considerando las derivadas del polinomio. Pero habíamos impuesto aquí algunas condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? Que la derivada primera evaluada en A sea igual al polinomio derivado primero en A. Y así con la segunda y así con la tercera. Entonces, puede ser reemplazado P' de A por F' de A. Porque nosotros no conocemos el polinomio, sino que conocemos la función. Y estamos tratando de aproximarlo. Entonces, el P de A es lo mismo que F de A, porque ha sido una condición impuesta. Lo mismo con F' y P' de evaluado en A. Y así con la segunda y así sucesivamente. Profe, Ahora, ¿sí? me quedé en un paso. Entiendo ahí en la fórmula, cuando es la constante 1 es igual a P derivado de A sobre la cantidad de derivadas factorial. Pero después, ¿cómo pasa a P de A más tanto por Este caso? paso. O sea, lo que dice debajo de luego. Ahí, sí, ahí me quedé. Bien. Volvemos. El polinomio original es este que está aquí. Constante 0 más constante 1 por X menos A más constante 2 por X menos A cuadrado más en general, etc. Entonces, aquí tenemos la constante 0. ¿Cuánto vale la constante 0? P de A, que lo encontramos. Más constante 1. ¿Cuánto vale la constante 1? P' de A sobre 1 factorial por X menos A. Más la constante 2, ¿sí? Más la constante 2 por X menos A al cuadrado. ¿Cuánto vale la constante 2? P segunda de A sobre 2 factorial por X menos A al cuadrado. Ah, bien, listo. Ahí Más está. en Muchas general gracias. el otro término. Bien. No de nada. Entonces aquí habíamos reemplazado a los P' por las F de acuerdo a las condiciones impuestas. Ahora bien, de acuerdo al gráfico que vimos recién, recuerden que el valor de P en un valor que no sea el A, ¿sí? Distinto de A, será distinto este P de F. ¿Y en cuánto era diferente? En un valor R. ¿Sí? Recuerden el gráfico que hicimos recién. Llamado término complementario o resto. ¿Qué es esto? Es un error que se comete al reemplazar F por el polinomio. O sea, hay una diferencia. Que esa diferencia va a tender a cero a medida que la cantidad de términos de este polinomio aumente, ¿sí? Por eso lo mostramos recién en el límite. Es decir, que F menos el P es igual a un R, o dicho de otra manera, que lo escribimos recién en el gráfico, el F es igual al P, pero hay que considerar este R. Que este R se hace cero o tiende a cero a medida que aumente la cantidad de términos de este polinomio. Por eso que la función final puede ser escrita como lo que hemos determinado recién acá arriba, ¿sí? Más un término R. O sea, F es igual al polinomio que está acá, que lo hemos determinado aquí, más la cantidad R. Porque en un punto que difiera de A, había un resto, una diferencia, que es lo que habíamos marcado. ¿Y esto qué es? Es la fórmula de Taylor con el resto n. Bueno, y aquí dice, nada más que si f es un polinomio de grado n, el polinomio de Taylor P de x de grado n es igual a f de x más el resto, ¿sí?
Bien, ¿alguna pregunta aquí? No, por ahora no. Bien. Una sola duda, profe, ¿me escuchás? Bueno, ¿sí? Entonces, lo que sería f de a más f' de a sobre 1 factorial, x menos a, eso sería parte de un polinomio. Eso no me quedó claro. Estos serían los coeficientes. Esto es C0. Esto es C1. Esto es C2. Esto es Cn. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros hemos determinado aquí las derivadas de cada uno. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Hemos determinado la derivada primera, segunda y tercera, etc. En cada una de estas derivadas hemos reemplazado por x igual a a. En la derivada, en la función sin derivar nos quedó que P de A es igual a C de 0. En la primera derivada, cuando reemplazamos x igual a nos quedó que C1 igual a P' de valor en A sobre 1 factorial. En la derivada segunda nos quedó que C2, si despejamos C2, nos queda que es la derivada de P segunda en A sobre 2 factorial en general. Pero recuerden cuáles son las condiciones que ha impuesto Taylor, que f de A sea igual a P de A, que f' de A sea igual a P' de A, que P segunda de A sea igual a F segunda de A y así en general. Entonces, como P' de A es igual a F de A, este término está reemplazado. Lo mismo acá, P segunda de A en F segunda de A, que son las condiciones impuestas acá por Taylor. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir estas condiciones? Bien. ¿Qué quiere decir estas condiciones? Que en el polinomio original, ¿qué quiere decir esas condiciones? Que en el polinomio original, sí, está la gráfica todavía, en el polinomio original, f de x coincide con p de x. Pero en la derivada segunda, perdón, en la derivada primera, lo que impone es que el f' de a sea igual al p de a. Esto no, acá no está graficado ni f' ni p', está graficado f y p. Y en la derivada segunda lo que impone es que sean iguales f segunda, valuada en a, y p segunda, valuada en a. Lo que hemos graficado acá es f y p, donde coincide en a. Que son estas las condiciones que impone. Por eso es que luego pasamos del P', pasamos al F' de A, porque son las condiciones que va imponiendo. Esto acá, que P de A sea igual a F de A, es la condición en la que hemos visto recién en el gráfico. P de A igual a F de A. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, sí. Gracias. Bien. Bueno, vamos a abordar ahora unos temas un poquito más abstractos, ¿sí? Sucesiones. Se llama una sucesión a una función que tiene por dominio el conjunto de los números naturales, ¿sí? Una sucesión tiene por conjunto, tiene por dominio el conjunto de los números naturales, es una función que me devuelve un real. Entonces, donde cada elemento del dominio X pertenece a los naturales. Entonces, esto serían los naturales, 1, 2, 3, etc. Donde hay una función que hace que el 1 natural me devuelva un I1 que va a ser un real. Para cada uno de ellos. Entonces, los naturales, hay una función que me devuelve un real. Los valores o imágenes son los términos de la sucesión, ¿sí? Estos valores son los términos de la sucesión. Indicamos la sucesión por sus términos. Ya lo vamos a ver pasado a un lenguaje criollo, como les suelo decir yo, en la siguiente diapositiva. Indicamos la sucesión por sus términos, I1, I2, I3 y N, o brevemente, I sub N. I1 es el primer término y I sub N es el término enésimo. Un ejemplo, supongamos tenemos menos 1 sobre N a la N.
cuando n vale 1, tenemos que esto vale menos 1, porque va a ser menos 1 a la 1 es 1, sobre 1 menos 1. Cuando n vale 2, va a ser menos 1 al cuadrado es 1 dividido 2, y así sucesivamente. Lo que hemos hecho, le hemos asignado al valor n los valores 1, 2, 3, etc. Entonces, podemos representar una sucesión como hemos hecho con una función, usando las coordenadas. Por ejemplo, si vale n1, tenemos por resultado 1. Si vale 2, tenemos 2. Y así sucesivamente. Acá vemos que la función, ¿sí? que la sucesión, ¿sí? se va creciendo. Ahora, en este otro ejemplo, donde el IN es igual a menos 1 a la n, si cuando vale n vale 1, ¿sí? esto vale menos 1. Cuando este valga 2, vale 1. Cuando valga 3, vale menos 1. Y cuando valga 4, vale 1. Y así sucesivamente. ¿Sí? Vemos que va subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando, así indefinidamente. Y cuando IN es igual a 1 sobre n, cuando le damos 1, vale 1. Cuando le damos 2, vale 1 medio. Cuando le damos 3, vale 1 tercio. Y así sucesivamente se va a ir achicando. Podríamos decir en términos generales, e introduciéndonos en la temática, que acá la sucesión diverge, es decir, va creciendo. Acá la sucesión oscila entre un valor y acá la sucesión converge, va tendiendo a un valor más chico. Y acá les pido perdón por la anotación, pero lo que quiero mostrarles es, si nosotros tenemos una sucesión, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, ¿sí? Esa es una sucesión de números naturales. Entonces, en forma intuitiva, una sucesión, podríamos decir que es un conjunto de números ordenados que siguen una regla para generarse. Es decir, este 2 siguió una regla para generarse. Que será 2 a la n. Porque cuando n valga 1, esto vale 2 por resultado. Cuando n valga 2, 2 a la 2 es 2 al cuadrado, es 4. Cuando n valga 3, ¿sí? Acá hay un error. ¿No es 2 por n será la sucesión? 8. Sí, perdón, 2 por n. Aquí me he confundido yo, es 2 por n. Cuando n valga 1, será 2 por 1, 2. Cuando n valga 2, 2 por 2, 4. Y así sucesivamente, ¿sí? Cuando n valga 3, 2 por 3, 6. Así sucesivamente. Disculpen el error. Entonces, hay una relación, que en este caso, como bien lo dijo su compañero, es 2 por n. Entonces, esta sucesión sigue una regla, que esa regla es la función. Y una definición formal sería que esta sucesión a sub n es un conjunto de naturales que da unos reales y hay una función que va de los naturales, siendo este el dominio, a una imagen que son los reales. Ahora, cuando la cantidad de estos términos generales, ¿sí? Cuando x tiende a infinito, la cantidad de términos, ¿sí? Acá, cuando esto tiende a infinito, podemos tener que el resultado diverja porque nos da infinito. Sería esta situación. Nos vamos a un valor muy grande. Podría darse la situación que tienda a un valor, ¿sí? Podría darse acá, perdón, que acá tienda a un valor. En este valor, el que tendería acá a un valor sería al valor 0, a medida que x crece. ¿Sí? K es una constante, con lo cual decimos que converge. O que ni converja ni diverja, sino que oscile, ¿sí? Como lo que vimos aquí en esta situación. Esas serían las convergencias de una sucesión, las tres posibilidades: que diverja, que converja o que oscile.
¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Bueno, veamos algunos ejemplos de sucesiones. 1, 2, 4, 8, 16. ¿Sí? ¿Qué sería la relación acá? 2 a la n-1. ¿Por qué? Porque cuando n valga 1, va a ser 2 a la 0, da 1. Cuando n valga 2, 2 menos 1 es 1, por lo tanto 2 a la 1 es 2. Cuando n valga 3, 3 menos 1 es 2, 2 al cuadrado, acá está. Y así sucesivamente. Si hacemos la relación 2 a la n-1 para cuando x tiende a infinito, es decir, la cantidad, ¿esto qué va a ser? 2 a la infinito. Con lo cual 2 al infinito es infinito, con lo cual diverge de acuerdo a lo que hemos expresado recién. Veamos otro ejemplo. 1, un tercio, un noveno. ¿Cuál es la relación? Y bueno, un tercio a la n-1. Cuando n valga 1, va a ser un tercio a la 0, es 1. Cuando n valga 2, 2 menos 1 es un tercio a la 1. Y así sucesivamente. Un segundo, por favor. Bien, en el ejemplo que estábamos, ¿sí? Cuando n tiende a infinito, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Este denominador va a ser cada vez más grande, como vimos acá, 3, 9, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, 1 dividido un número cada vez más grande me va a dar un número cada vez más chico, o sea, entero, con lo cual converge. Y este ejemplo, el tercero, para cuando x tiende a infinito, de menos 1 a la n, es lo que veíamos aquí, va oscilando, ¿sí? Entre 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1 y así sucesivamente. ¿Se ha comprendido? Sí, profe. Bien, gracias. Bien. Vamos ahora a series. Si partimos de una sucesión, es decir, de los números reales, U1, U2, etcétera, UN, consideremos la sucesión de las sumas parciales de los términos de esa sucesión. Es decir, S1 igual a U1. S2 igual a U1 más U2. S3 a 1, U2, U3, etc. Nuevamente, esto después lo vamos a ver, lo vamos a pasar en criollo, como les digo. Y así hasta el SN. El par de sucesiones UN y SN se llama serie. Si existe un número S tal que el límite de este SN para cuando n tiende a infinito nos dé S. Es decir,
para cuando el límite de n tiende a infinito de la sumatoria de todos estos términos. Dicho número recibe el nombre de suma de la serie y en ese caso decimos que la serie es convergente. Ya vemos estos casos. Entonces les decía que pasándolo en términos más criollo, una serie es la suma de los términos de una sucesión. ¿Sí? Es la suma de los términos de una sucesión. Por eso que el Sn es igual al S1, S2, S3, siendo los S1 el A1, el A2, el A3. Es decir, las distintas sucesiones que tengamos aquí. Es decir, que el Sn será igual a la sumatoria desde el I igual a 1, o sea, desde el primero hasta n de los distintos A que tengamos. Acá ponemos A sub k. Y la serie sería igual a la sumatoria de los x que tienden a infinito desde los ki a los n de los A sub k. Veamos un ejemplo. Si esta es la sucesión 1 sobre 2 a la n, vamos de n igual a 1 hasta infinito. ¿Qué va a ser? Cuando valga 1 es un medio, cuando valga 2 es un cuarto, cuando valga 3 un octavo, así, etcétera, etcétera. Esto, ¿sí? ¿A qué va a tender? Va a tender a 1, si vamos hasta infinito. Obviamente que cada uno de estos términos cada vez van a ser más chicos, pero cuando sumemos los infinitos términos nos va a dar 1. Porque esto es 0,5, esto es 0,25, esto es 0,125 y así sucesivamente. Va a tender a 1. Es decir, se suma los infinitos términos, pero el resultado no es infinito, nos da 1. Con lo cual, aquí la serie se dice que converge porque nos dio un valor 1. Nos dio un valor unitario. Perdón, nos dio un valor, un K, no un valor unitario, nos dio un K. Para saber si una serie converge o no, ¿sí? Se desea saber si el resultado es un número o es infinito, para saber si converge o no. Pero posiblemente a veces no conocemos el resultado, es decir, queremos saber si la serie converge o no, ¿sí? Pero muchas veces no conocemos el resultado. Aquí conocimos el resultado de esta serie, dio 1. Pero podríamos tener series que no sean tan sencillas, en donde la determinación del valor no sea tan fácil de determinar, pero queremos saber si converge o no. Entonces hay criterios de convergencia. Una condición necesaria, pero no suficiente, es que el límite para cuando n tiende a infinito de los a sub n sea 0. ¿Qué significa? Esto que vimos aquí. Es decir, que los términos generales, a medida que n va creciendo, se van haciendo cada vez más chicos, porque 1 sobre 16 es chico, 1 sobre 32 es más chico, 1 sobre 64, y así sucesivamente es cada vez más chico. Entonces, da por resultado 0, porque imagínense 1 dividido 1.000.000, va a ser un valor muy, muy chiquitito. Por eso aquí dice, esto quiere decir que el término general se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Cuál es el término general? Este que está aquí, el que va tendiendo acá a la derecha. Bien, dijimos entonces que esa es la condición necesaria pero no suficiente. Ahora, existen otros criterios para determinar la convergencia, ¿sí? Sumado a esa condición necesaria. Uno de ellos es el del cociente o de D'Alembert. ¿Sí? Es decir, a este criterio necesario se debe sumar otro criterio, que hay varios. Uno de ellos es este que le estamos presentando, del cociente o de D'Alembert. ¿Qué dice este criterio? Y solamente lo vamos a mostrar. Dice que el límite para cuando x tiende a infinito, cociente de los
del AN más 1 sobre el AN, si es mayor a 1 este límite, la serie diverge. Si es menor a 1, la serie converge. Y si es igual a 1, no está definido. ¿Sí? Bien. Este tema, ¿sí?, no es abordado en mayor profundidad respecto a esto, porque vemos las consideraciones generales. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bien. Bueno, como comentario, en el libro, ¿sí?, del ingeniero Chami y Ordóñez, tienen en el capítulo 8 bastante desarrollado ejemplos de sucesiones, convergencias, series, criterios, etcétera, ¿sí? Y aplicaciones. Para aquel que esté interesado en abordar la temática y profundizar un poco más, tiene allí estos temas encarados más desde la parte práctica. Bien, ¿alguna consulta? No, profe. Esto dentro del Bueno. parcial, profe. Perdón, ¿puedes repetir? Sí, esto dentro del parcial, preguntaba. Sí, sí, todos los temas entran hasta el día de hoy, ¿sí? Entran dentro del parcial. Mañana vamos a hacer una especie de simulacro teniendo en cuenta lo que hemos visto, ¿sí? Un simulacro del parcial. Estoy leyendo. No, chicos, con respecto al libro, yo se los había mostrado en la primera clase, les había dicho que, bueno, es un libro que está recomendado por la cátedra, que lo pueden adquirir y que yo tenía los datos donde lo podían comprar y demás. No está en autogestión, no lo tengo yo tampoco, lo tengo solamente en papel, físico. Pero bueno, les comentaba eso y también están, digamos, en algunos otros apuntes y en algunos otros libros este tema, ¿sí? Bien, bueno, no hay problema. Bueno, la clase de hoy es un poco más corta porque solamente nos restaban estos temas para ver, ¿sí? Que como les dije, se puede profundizar mucho más, existen muchas más variantes y criterios y demás, pero no los vamos a abordar, ya que escapan, digamos, al programa de la materia. Profe, disculpe, entonces ya terminó la clase. Sí, hemos terminado. Si no hay más consultas, hemos terminado. Nos veríamos mañana. Disculpe, profe, yo tengo una consulta, pero Sí. es sobre las clases en sí. ¿No Sí. sabe nada sobre la presencialidad o algo así? Sí, digamos, al primer cuatrimestre o el primer semestre va a ser virtual. Y el segundo, ni idea, ¿no? No está definido, solamente tenemos información del primer semestre. Claro, porque... Hasta ahora es así, a no ser que haya alguna modificación, no la desconozco. Claro, porque yo me estaba preguntando, profe, no sé si
le interesa mi opinión, pero le comento de que estaba sí. pensando que en vez de hacer que sean presenciales las clases, podrían ir los docentes a las escuelas y grabar en vivo ahí, hacer Zooms ahí con la pizarra y todo en mano. Sí, no lo manejamos los docentes y eso es, digamos, una reglamentación y una normativa que ha bajado desde la universidad, ¿sí? No, Bueno, hay otros temas de fondo para el ingreso a la universidad, hay otros temas de fondo sanitarios, bueno, un sinnúmero de cosas que las autoridades evalúan y esa es la resolución que hay. Digamos. bueno, profe, muchas gracias. Les comento lo que conozco y lo que conozco. Perfecto, profe, muchas gracias. No, gracias a usted. Nos vemos, profe. Bueno, buenas tardes, chicos. Si no hay más consultas, finalizamos la clase. Chao, profe. Chao, buenas tardes. Profe, gracias. Mañana.